micrófono. Gracias a Dios todavía me funciona bien la voz. Abra su Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis, por favor. Y siempre mantenga su vista en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a hacer un repaso un poquito más rápido de lo que estaba acostumbrado para ubicar a los que no saben lo que estamos haciendo. Por lo pronto, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ya vamos en el capítulo 6. En el capítulo 1 al 3. Bueno, en el capítulo 1, versículo 19, está la división de todo el libro. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que sucederán después de estas. Capítulo 1, versículo 19. Ahí está la división de todo el libro. Nosotros estamos mirando, ya vamos en el capítulo 6 y estamos apenas iniciando lo que va a suceder después de todo esto. En el capítulo 1 al capítulo 2 son las cosas que has visto. Las cosas que has visto. La era de la iglesia en el capítulo 3 son las cosas que son. Y ya los juicios en concreto a partir del capítulo 6 son las cosas que sucederán después de estas. Muchas gracias. El libro tiene tres divisiones: la naturaleza de la gran tribulación, el propósito de la gran tribulación y la apertura de los primeros sellos, que es a partir del capítulo 6. Ya eso habíamos hecho un repaso, ya no voy a hacer más repasos. Los sellos son abiertos en el cielo, pero la ejecución en la gran mayoría es en la tierra, en la gran mayoría. Lo que tiene que ver con juicios, castigos, es en la tierra. Pero en el cielo se llevan algunos eventos como son este que vamos a estudiar hoy en el capítulo 6, acerca de los que han sido martirizados y los que han sido muertos y que están debajo del altar en el cielo, ¿verdad? Y están clamando por justicia, pero el Señor les está diciendo que se deben de esperar un poco más. Bien, avancemos porque si no... Entonces el primer sello tiene que ver con el caballo blanco. El caballo blanco es el caballo de la paz. Vemos que en el primer sello, después del arrebatamiento de la iglesia, no se le olvide que como hecho muy importante estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. ¿En qué capítulo se ve el arrebatamiento de la iglesia? Vamos a preguntarle a ver si de pronto alguno sabe. ¿Cuántos de los hermanos se van aquí a quedarse para predicarle a los judíos? Ajá. Están como avisados los hermanos. Evidentemente, el arrebatamiento de la iglesia se está dando entre el final del capítulo 3 y el inicio del capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos nosotros la adoración celestial junto con el capítulo 5. Usted lo está leyendo en su Biblia, mantenga su mirada en la Biblia, ¿cierto? Y ahí entre esos capítulos la iglesia ya está ahí. Juan está en el cielo como evidencia del arrebatamiento de la iglesia, como representante de la iglesia está en el cielo, ya está mirando. Nosotros probablemente estaremos mirando desde el cielo, aunque en algunas ocasiones o habrán hechos que conjuntamente se van a llevar a cabo. Es decir, mientras aquí está en la última semana de Daniel o el Apocalipsis o 7 años de juicios, en el cielo la iglesia estará pasando por dos sucesos importantes. Número uno, ¿cuál es el número uno? Capítulo 3 de Primera de Corintios. El juicio ¿ante quién? Ante el tribunal de Cristo para recompensas, capítulo 3 de Primera de Corintios.
Pero después de ese juicio para recompensas, entonces la iglesia estará durante esos 7 años también en las bodas del Cordero. Hacia el final de la tribulación la iglesia descenderá. Entonces la iglesia no está, mis amados hermanos, estamos predicando el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es este. La entrada al reino de los cielos es sin ningún valor. El Señor Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarle. Y como dice Mateo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Si es Mateo el que dice eso. Ese es Apocalipsis capítulo 3, correcto. Y yo te daré la corona de la vida. Mateo lo que dice: y solo el que perseverare hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. Ok, ahí sí ya estamos bien. Bien. Ahora, estamos aquí en ese capítulo y Juan está viendo estos sellos, y el primero que se abre es el sello del caballo blanco. No olvide que quien desata los sellos es el Señor Jesucristo. Es Él quien los desata. Quien da la orden de su ejecución en los primeros 4 son los 4 seres vivientes. Ok, bien. El anticristo, o el caballo blanco mejor, es símbolo del anticristo. El anticristo es un ser que se va a aparecer como el Señor Jesucristo, que se le va a dar poder para traer paz sobre la tierra. No olvide que los juicios de los sellos allí nombrados son juicios a nivel mundial. Esa es la diferencia con el tiempo en que vivimos, que probablemente hay guerras, rumores de guerras, hambres, pestes en diferentes lugares del mundo, pero es eso, en diferentes lugares del mundo. Pero cuando llegue la ejecución de los juicios de Dios, serán a nivel mundial, y esa es la gran diferencia. Bien, entonces tenemos el caballo blanco. Ya hablamos mucho al respecto, pues excúsenme los que no pudieron estar, pero debo seguir. Voy buscando el segundo sello. En ese primer caballo blanco, entonces, si usted lee ahí su palabra, la Biblia, en el capítulo 6, nótese que tenía un arco, que ese arco está sin flecha, lo cual implica que va a hacer o va a producir una paz, pero que esa paz va a ser una falsa paz. Y el hecho de que se le haya dado una corona es que esa paz que logra es porque se le da la autoridad. No la tiene, se le da la autoridad. ¿Ok? Bien. También tendríamos que saber que ese caballo blanco no se debe confundir con el Señor Jesucristo. Número 1, porque obedece órdenes. Número 2, porque se le da corona. Número 3, porque aparece al principio. Y el Señor Jesucristo solo aparecerá en el caballo blanco hacia el final del capítulo 19 del Apocalipsis. Muy bien. Ok, seguimos. Y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, ¿cuál qué es? ¿Qué dicen sus Biblias? Es el caballo ¿qué? Bermejo, que es el caballo rojo, que implica ¿qué? Y dice ahí que salió ¿para qué? Para quitar la paz. Ahora la función del segundo juicio ahora es quitar la paz de sobre la faz de la tierra. Y si quita la paz, pues naturalmente va a haber ¿qué? Guerra, porque allí inclusive está diciendo y que se matasen, se dio autoridad o se hizo que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esa es la función del caballo rojo. Va a haber una mortandad impresionante en aquel entonces, ¿cierto? Bien, ahora es derramamiento de sangre. Eso lo leímos en el capítulo 24, ¿cierto? De Mateo, los versículos 3 al 7. Bien. La paz que se quita es la paz que los hombres están produciendo y no es la paz de Dios. Porque si bien la iglesia es arrebatada, lo que está evitando que los juicios sean desatados en este momento es la iglesia. ¿Cuántos les gusta orar? De pronto fue que no me hice entender bien. ¿A cuántos les gusta orar? Wow, ¿y el resto no le gusta orar? Bien, entonces la oración, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede
Mucho, o sea, su oración es poderosa. ¿Qué es lo que hace que no se desaten los juicios de Dios? La presencia de la iglesia en la tierra. Una vez la iglesia sea arrebatada, será llevada la iglesia con el Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo es omnipresente, ¿cierto? Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo no está, que no está llenando el espacio, que no está llenando el universo en su totalidad. Entonces, la que finalmente estaría aquí como parte física, material, visible, es la iglesia. Y la iglesia será levantada en aquel entonces, y entonces ahora sí, todos esos juicios vendrán sobre la tierra. Bueno, segundo sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente decir: ven y miré aquí un caballo negro. Y ¿cierto? Y el que lo montaba tenía que una balanza. El tercer sello es del caballo negro, ¿cierto? Entonces, ahora, como resultado de la guerra, normalmente lo que primero viene es hambre. Entonces, ahí está el caballo negro trayendo hambre. Si bien actualmente en el mundo entero hay unos niveles de hambre impresionantes, ¿cierto? Yo por allí estuve buscando algunos. Y en el mundo hay unas hambrunas muy terribles. Y a veces nosotros somos tan chinchosos con la comida, tan quisquillosos, que ojalá que nuestros hijos pudieran alguna vez entenderlo, ¿cierto? Que todos los días arepa, todos los días pan, todos los días caldo. Qué bueno sería que escucharan que hay gente que no tiene ni siquiera esa comida en el mundo entero, ¿cierto? Tengo por aquí unas encuestas que he buscado. Bien, ya vamos para allá. 2 libras, dice en el versículo 6, lea en su Biblia, por favor. Yo tengo aquí esto para que me rinda un poco. Dice: yo oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite y el vino. Estábamos hablando que un denario era la paga de un salario por el trabajo de un día, y que lo que comía normalmente esa persona era trigo, cebada, y que era un alimento pues de lo más común, ¿cierto? Entonces lo que se va a decir es que aquel entonces las personas a duras penas se van a poder sostener a sí mismas. He estado estudiando e investigando una de las tantas razones por las cuales Estados Unidos está perdiendo fuerza, y es que Estados Unidos tiene hacia todos los lugares de la tierra, en algunas partes muy puntuales, gran número de ejércitos, ¿cierto? Y esos ejércitos han estado estableciendo control por mucho tiempo, pero eso requiere de una inversión económica astronómica, astronómica. Y eso ha hecho que la parte monetaria, el poder adquisitivo de los Estados Unidos y su poder mundial se esté cada vez replegando. Estados Unidos va a tener que empezar a retroceder, y entonces habrán países, ¿cierto? Usted ve, por ejemplo, a Rusia metiendo las narices aquí nomás en Venezuela, ¿cierto? Y usted ve a China haciendo exactamente lo mismo, porque ellos ahora tienen un poder económico muchísimo más fuerte que el de los mismos Estados Unidos, y ya son un gran enemigo. Usted ve que los chinos esos, el gordito ese bajito se le para, ¿cierto? Y es que tiene cómo pararse, porque tiene plata, tiene poder económico, ¿cierto? Tiene industria, tiene armas, ¿cierto? Entonces ahora sí ya se pueden parar a hablar de tú a tú, de té a té, ¿cierto? Entonces todo está como congregándose, todo se está alistando evidentemente para la venida del Señor y para que los pueblos se enfrenten unos contra otros. Estados Unidos, evidentemente, uno a través de las profecías bíblicas no encuentra dónde y cómo es que Estados Unidos puede tener una participación. Se cree que al principio de los sellos, ahí nomás al principio de los sellos, ya Estados Unidos habrá perdido por completo el dominio y control sobre el mundo, y que más bien los del Oriente serán los que tengan el control, y Israel quedará absolutamente solo. Porque ¿quién es el que guarda y protege a Israel? Estados Unidos. Ese es el niño consentido, es el baby, ¿cierto? Lo protege y por eso no lo pueden tocar. Pero una vez Estados Unidos pierda todo su poder, Israel quedará absolutamente solo, y será ahí: o claman
o claman, y Dios correrá en su auxilio y los protegerá. Estamos en este, ¿cierto? Estamos en el tercer sello, ¿cierto? Estamos en el hambre. Y está la sociedad llena de hambre. Por aquí tenemos, a ver, la última parte donde dice, pero no dañes el aceite y el ¿qué? Y el vino, sugieren elementos que utilizan las personas ricas. En aquel entonces, cuando se estaba escribiendo el Apocalipsis, esos eran objetos de los ricos. Solamente los ricos podían usar eso. Entonces, al ver acá, en esas plagas, la parte o el hombre común, la clase media será afectada y la clase baja será muy afectada. Pero por el poder económico, en algunos momentos la clase alta va a verse un tanto favorecida. Pero no siempre eso va a pasar así, sino que después viene el poder de Dios y destruye todo eso. Dice allí que cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Entonces eso lo coloqué allí para notar que siempre cuando van a ser desatados los sellos, ¿quién es el que desata los sellos? Jesús. Bien, entonces vienen los seres vivientes. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Ángeles, ¿cómo es que se llaman? Querubines. Son querubines. Entonces cuando viene un querubín de esos y llama a Juan y le dice, ven y mira, es como si estuviésemos cambiando de escenario, ¿cierto? Entonces salimos de uno y nos metemos en otro. Termina este y empieza el otro. Es una cadena, es un eslabón. Los sucesos irán pasando uno tras otro. No olviden que son solo 7 años para que se cumplan todas estas profecías. Bien. Ok. Dice allí que la muerte, estamos en el versículo 8, perdón. La muerte y el Hades son compañeros inseparables y Dios dio autoridad de afectar a la 4ª parte de los habitantes de la tierra. Hace 8 días estábamos mirando que actualmente los habitantes de la tierra suman unos 8.000 millones de habitantes, ¿cierto? Y que si se le fue a la autoridad para afectar una 4ª parte, ¿a cuánto equivale una 4ª parte de muertos? No, 1.800. Bueno, teniendo en cuenta que eran 8.000, sí, correcto, pero es que estábamos tomando sobre 1.700, que era una estadística aproximada del año 2017 de 7.500 millones, pero que ya como estamos en el 2019, casi llegando al 2020, podemos pensar que ya hay 8.000 millones de habitantes en la tierra. Entonces, póngase usted a pensar, 7.000 millones hambrientos con 1.800 millones de muertos. ¿A cuántos les gustaría estar con ese escenario aquí? Wow, a ninguno. Ve. Lo interesante es que usted y yo, que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, estaremos con el Señor Jesús en el cielo. Amén, hermanos. Bien, sigamos. Entonces, estamos en el versículo 8. Se le dio poder en el 4º sello. Afectar a la iglesia con espada, ¿cierto? Entonces allí coloqué una gran cantidad. Me estuve investigando y encontré que a nivel mundial hay cerca de 25 naciones que están en guerra. Solo coloqué algunas de las más nombradas. Usted puede investigar en internet. Está Yemen, Afganistán. Hay tensiones entre Estados Unidos y China, Arabia Saudita y Estados Unidos, Israel e Irán, Siria, Nigeria, Sudán del Sur, Camerún, Gaza, Ucrania y por supuesto Venezuela, México, y pues no podemos sacar a Colombia, que pese a todo aquí nos estamos matando y hay muertos todo el tiempo por doquier. Y aunque se ha firmado una paz, esto parece como el primer sello. Sí, aquí parecemos como el primer sello. Esto es una falsa paz, es una mentira. Todas las paz en el mundo que se firmen sin Cristo ahí como personaje central, eso es nada. La Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, ¿cierto? Pero el mundo no quiere la paz de Jesús, solo quieren la paz del hombre. Bien, con hambre.
Entonces el hambre es provocada por la guerra y trae escasez de alimentos y de lo diario. El hambre en el mundo sigue aumentando, advierte un nuevo informe de la ONU, Organización Mundial de las Naciones Unidas, que hay 821 millones de personas que padecen hambre en el mundo. Eso es escandaloso. Ese dato es tomado de internet y de una ONG seria, que es la ONU, ¿cierto? Entonces, 821 millones de personas hoy están aguantando hambre. ¿Cómo la ve? Usted que se queja por el chocolate todos los días. Hambre, están aguantando hambre. No tienen que llevar a su boca. 821 millones alrededor del mundo. Wow, cuando nosotros decimos, pero todos los días lo mismo, pero hermanos, tenemos que dar muchas gracias. Y usted que come manjares, que come platos especiales, pues aún tendría que darle muchas gracias a Dios por comer sushi. Ayer estuvimos comiendo nosotros sushi. Chicharrón, sí. Su chicharrón. Bien, bien. Dice, y hay más de 150 millones de niños que sufren retraso de crecimiento por la malnutrición. 150 millones. Lo que pone en peligro el objetivo de erradicar el hambre. Ese es el objetivo de la ONU. Y erradicar el hambre. Wow. Listo. ¿Qué más he puesto por allí? En el informe anual de la ONU señala que la variabilidad climática que afecta a los patrones de lluvia y las temporadas agrícolas y los fenómenos, meteorológicos extremos como sequías e inundaciones, se encuentran entre los principales factores detrás del aumento del hambre, junto con los conflictos y las crisis económicas. Bueno, por aquí tengo esta que es fundamental. Miren lo que encontré allí. El hambre en el mundo lleva 3 años sin disminuir, y por el contrario, imagínense lo aberrante es que la obesidad sigue creciendo. Es decir, tenemos hambre, pero al mismo tiempo los países que tienen comida se están volviendo obesos. Wow. Y este es un informe, por si al caso usted quiere tomarlo del internet, es del 1507 del 2019. Organización Mundial de la Salud. Ok, bien. ¿Qué tal el dato acerca del hambre? 815 millones de personas no tienen que comer, para los que se quejan. Wow, bien. Ahora, con mortandad y pestilencia, estuve buscando el dato acerca de esa peste que se está llamando VIH y SIDA, que está tomando tanto a las naciones, pero no encontré así unos datos como serios para colocar, pero nosotros estamos viendo que eso está creciendo. Y eso está creciendo, ¿cierto? La guerra, el hambre, por la inmoralidad del hombre, que producen esa cantidad de plagas que son básicamente incontrolables y que nos están invadiendo. Amén. Bien. Este que lo coloqué hace 8 días, este último dato, acerca de la población mundial. Entonces, desde el principio, o sea, desde el principio de la creación hasta 1850, se produjeron los primeros 1.000 millones de habitantes. En menos de 80 años, llegamos a la meta de 2000. O sea, se necesitaron 1850 años para que hubiesen 1.000 millones. Pero tan solo se necesitaron 80 años para que hubiesen 2.000 millones. Y 31 años para llegar a la meta de 3.000 millones. 14 años para llegar a la meta de 4.000 millones. Y después como que nos pusimos a hacer control de natalidad, ¿cierto? Y entonces después necesitamos 12 años para llegar a 5.000, otros 12 años para llegar a 6.000 y casi otros 12 años para llegar a 7.000 millones. Y actualmente, según la última estadística de 2017, hay 7.500 millones de habitantes del 2017. Entonces, con esa perspectiva, 815 millones
de gente aguantando hambre, con 7.000 o 8.000 millones de personas, y con el Señor entregando autoridad. ¿A qué caballo? Al negro, ¿cierto? Al negro, para que matase un cuarto, o sea, 1.800 millones de personas van a morir por la acción del cuarto caballo. Bueno, ahí vamos. Listo. Y cuarto, se le dio autoridad con las fieras de la tierra. Entonces tenemos unos textos allí que no vamos a usar porque los usamos hace 8 días. Ahí está. Usted recuerda que el Señor, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿con qué tipos de animales sacó al pueblo de Israel de Egipto? A ver, ¿qué tipos de animales? Me rasca la cabeza de solo pensar. Eso, piojos. Piojos, ranas. Ahí con las ranas estaban incluidos los sapos. Ah, bueno, sapos y ranas. Moscas, ¿qué más? ¿Ratones? Uy, esa plaga está como grave. Langostas, sí, langostas, sí. Muy bien. Tinieblas, ¿verdad? Muerte, sí. Un ángel de la muerte vino y mató a muchos niños. Ok, bien, entonces ahí lo tenemos. Ahora, la cuarta parte son 1.875 millones para los que no estaban ahí. Ubique su mirada y ahora vamos para el quinto sello, que ese sí ya es tema del día de hoy. Imagínense todo el resumen que me gasté, pero ¿sí los ubiqué o no? ¿Quedaron bien centraditos? Bien. Ahora estamos en el cielo, ¿cierto? Y dice aquí el quinto sello. Abra su Biblia en el capítulo 6, versículo 9, y leamos todos junticos ahí mientras pasa la música. Tan, taran, tan. Listo, todos juntos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus siervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando, hasta ahí nomás, tengámoslo ahí hasta el versículo 11. Bien, entonces el quinto sello cambia de escenario y nos vamos de la tierra ¿a dónde? Al cielo. Quinto. ¿Qué hay en el cielo? Hay un grupo de personas que están debajo del altar, y al mismo tiempo esas personas están clamando por justicia. Es un símbolo perfecto y exacto de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, cuando Dios ordenaba al sacerdote que virtiera la sangre o vertiera la sangre sobre el altar o debajo del altar, ¿cierto? Y esa sangre que se vertía, esa sangre que se derramaba allí, era para la justificación, para la santificación del pueblo y de los sacerdotes. Hay algunos textos que nos ilustran de este tema. Entonces, vamos a mirar esos textos. El altar que supuestamente está en el cielo es el altar del incienso. ¿Por qué decimos que es el del incienso? Porque sube como aroma delante de la presencia de Dios. Y las almas evidentemente son personas. ¿Qué personas son? Aunque yo lo coloqué allí, pero ya no lo puedo quitar. Porque es que hay algunos teólogos que afirman que las almas que están bajo el altar son las almas de los sacrificados en la era cristiana. O sea, hay mucha gente que en la era cristiana ha muerto, y ha muerto por causa del evangelio. De repente no es muy común en nuestra nación que eso suceda, pero en otras naciones sí. Aunque aquí en Colombia sí han muerto muchísima gente en las zonas rojas, y en la guerrilla ha matado a muchos pastores, ¿cierto? Y muchos realmente han sido gente valerosa que ha entregado sus vidas por el temor del Señor Jesús.
O sea, ojalá a nosotros algún día nos corresponda ello y no demos pie atrás, sino que confesemos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hoy como que están sacando todos los santos. Fuerte. ¿Ah, sí? Bueno, eso merece que yo tome agua. Hay que orar por esa gente, ¿no? Dale gracias a Dios porque usted no está allá afuera. Santo Dios. Bien. Dejemos ahí quieto, no digamos nada, Señor. No voy a decir nada. Va bien con. Metámonos aquí. Es que me dan ganas a uno de decir tantas cosas. Vamos. Uy, ese éxodo quedó escrito terrible. El computador no sabe nada. Perdón, hermanos. Éxodo 29:12. Vamos a Éxodo 29. Es que ese computador a veces resulta siendo. Él pensó segura que yo iba a escribir eso. Y lo puso con ese. Listo. Éxodo 29:12. Pero vamos a mirar en Éxodo 29:12. ¿Ya llegó? ¿Qué dice allí? Dice: y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la sangre al pie. Nótese, ¿dónde la va a derramar? Al pie del altar. O sea, era una costumbre que siempre los sacrificios, la sangre fuera derramada al pie del altar o fuera derramada al pueblo, a los sacerdotes. Veamos otros textos. Levítico 4:7. Vámonos rápidamente para Levítico. Levítico, está ahí cerquita, es el tercer libro de la Biblia. 4:7. 4:7. ¿Listo? Mire lo que dice el 4:7. Dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo. Nótese, sobre los cuernos del altar del incienso aromático, ¿sí? Que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto. Nótese, esos dos altares son sumamente importantes. Volvamos a leer el versículo 7. Dice: y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar. ¿De quién? De incienso, o sea, el que quemaba incienso, aceite aromático, que es en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar. Pero este altar ya no es el altar de incienso, sino el altar del holocausto o el altar del sacrificio, ¿correcto? O sea, el altar del sacrificio, recuerden que habían tres partes. Ya se me está olvidando: atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio estaba a la entrada, y a la entrada estaba la fuente, que era un estanquecito ahí donde se lavaban los sacerdotes, y al lado de esa fuente estaba el altar del sacrificio. Ese es el altar que está diciendo acá. Más adentrico, en el lugar santo, estaba el altar de incienso, que era como el que iluminaba y el que se levantaba como aroma delante de la presencia de Dios siempre. Y ese fuego lo empezó Dios. No podía ser con fuego extraño, humano, sino que era fuego de Dios exclusivo. Y nadie, por eso los sacerdotes todo el tiempo tenían que estar velando que ese fuego no se apagara. Eso es lo mismo que yo les digo a usted: no deje que el Espíritu Santo de Dios se apague en su vida. Usted tiene que orar, usted tiene que buscar, porque cada oración es como incienso, como aroma delante de Dios. Cuando se arrodilla a orar, cuando usted clama a Dios, es ese aroma de Dios, cierto, que sube siempre por los siglos. Por eso siempre usted, como sacerdote, procure que esa llama no se apague. El televisor, apague el celular, pero el incienso nunca lo apague. Fuerte. Listo. Es
que el tiempo es el que como que no aguanta, pero sí me quedan todavía 2 horas. Bien, amén. Ahora vamos para Levítico 5:9. Usted ahí con su Biblia se emociona y la lee. Levítico 5:9, ¿ya? Dice, nótese, ahí otra vez dice, y rociará la sangre de la expiación sobre la pared. Nótese, está diciendo que este es un sacrificio por la expiación, o sea, quitar el pecado sobre la, ¿cierto? Uy, me perdí. ¿5 qué? 9. Sobre la pared del altar. Y lo que sobre de la sangre, lo que exprimirá al pie del altar es expiación. Quitar, sacar, limpiar. Muy bien. Entonces, por esa razón es que esas personas que están allí han sido ¿qué? Sacrificadas. ¿Quiénes finalmente son los que están allí? ¿Son los que han muerto durante la era de la iglesia? ¿Esos son los que están allí debajo del altar? ¿Qué piensa usted? Dame argumentos, ¿por qué no? Argumentos, no solo me digan no. ¿Lavo la loza? No. ¿Por qué no lavo la loza? Argumentos. ¿Por qué no vino al servicio? Sí, no vine. ¿Por qué? Se quedó dormido, le dio pereza. Se quedó mirando Voz Bunny, Chavo el 8. No le interesó venir a adorar a Dios. Entonces, argumentos. Primer argumento: la iglesia ha sido arrebatada, transformada, limpiada. No tendría por qué estar debajo del altar. Segundo argumento: lo que está diciendo. ¿Hasta cuándo nos qué? Nótese lo que está diciendo. Uy, ahí lo tenemos. Versículo siguiente. Vámonos para el siguiente porque es que eso no ayuda. Sí. Y clamaban a gran voz, versículo 10, miren su Biblia. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nótese, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Lo que están diciendo habla claramente de que sus adversarios y los que los mataron están aún con vida. Están vivos, lo que claramente nos da a entender que los que están debajo del altar son los que han salido de la primera parte de la tribulación. Han muerto, han sido decapitados, porque la muerte que se usará en aquel entonces será la decapitación. Primero tortura y al final lo decapitan. No piense que va a morir de fiebre alta. No va a morir ni siquiera se va a morir de un susto. La muerte será terrible. Bien, entonces, definitivamente esos son argumentos poderosos. Ahora, también por lo que dicen, ellos están clamando ¿qué? ¿Qué es lo que están clamando? Venganza. Ellos están clamando venganza. Y lo que definitivamente clamaban los mártires de la iglesia nunca fue venganza. ¿Qué clamó Esteban? Fuerte. ¿Qué clamó Esteban? ¿Qué decía Esteban mientras estaban apedreándolos? Señor, no les tenga. ¿Y él había aprendido de quién? ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Luego Esteban, un tiempito después: perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado. Luego, ¿qué decía el apóstol Pablo? Cuando ya había terminado su trabajo, dijo: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. O sea, los mártires de la iglesia nunca piden justicia. Los mártires de la iglesia piden perdón por sus agresores. Los mártires del Apocalipsis sí piden justicia sobre los moradores de la tierra. ¿Claro? Claro, está bien claro. Como el río Bogotá. Bien. Vamos a mirar algunos textos de eso, sino, no fuerte, re fuerte.
Mire, póngale que usted encuentra esta parte en Salmo 35, Salmo 52, Salmo 58, Salmo 59, Salmo 69, Salmo 109, Salmo 140. ¿Cuál quiere leer? Todos son un tantico largos. Tendríamos que hacer un resumen enorme al respecto, y es indispensable que por lo menos leámonos unos dos. Ahí escojamos le escojamos a ver el 35, se lo leí de primeras, es un poco largo. El 52, vamos para el 52, Salmo 52. Y no lo vamos a leer todo, y una vez le advierto. Salmo 52. ¿Ya llegó? Uy, sí, sí. Ya estamos, va. Ahora dice: ¿por qué te jactas, maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquinan tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, porque lo has hecho así, y esperaré en tu nombre, porque es bueno delante de tus santos. Nótese que esta es la justicia, clamando la justicia parecida a la que están pidiendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que están debajo del altar. ¿Cómo no? Capítulo 6 de Apocalipsis. Esa es. Y los otros son igualiticos. Vámonos a ver otro, ya no recuerdo cuál sería cortico. Vámonos para el 59, a ver cómo nos va. Ahí que está cerquita, solo volteo, no está tan cortico. Dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de los hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán con su boca, espadas hay en sus labios, porque dicen: ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Bueno, dejemos hasta ahí. Tiene similitud, ¿verdad? Bien, ahora dejemos a Romanos y vámonos para Hechos 17. Corra, por favor, Hechos 17. Hechos. Que se note que su Biblia la han usado, ¿cierto? Hechos 17, 30 al 31. Quietos pues, leamos todos. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual ¿qué? Juzgará al mundo. ¿Cómo lo va a juzgar? Con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, era el 30, fue que me lo pasé, ¿cierto? Fuerte. Bueno, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Romanos 2:16. Ahí pegadito está Romanos. No tiene que esforzarse mucho. Romanos 16. Eso. Amén. Gloria a Dios. Que se note que trajo a la Biblia a la iglesia y la usó. Romanos 2:16. Aquí, otra razón por la cual Dios va a juzgar. Dice: en el día que Dios juzgará. ¿Por quién va a juzgar Dios?
Dios va a juzgar por Jesucristo. Él va a reclamar la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y dice, Él juzgará por Jesucristo los secretos de los... Uy, fuerte. ¿Cuántos tienen torcidos? Chanchullos, secretos. Nótese que vamos a ser juzgados por ellos. ¿Sí lo está leyendo o no? Por eso le dije que traiga su Biblia para que la use. Dios va a juzgar los secretos de los hombres, todos chanchullos, todos torcidos. Y Dios los va a sacar a la luz. Total, es mejor que confíese y vaya a ir empezando de una vez a que le alcance el tiempo. Cambiamos de tema mejor, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser gente completamente honesta, tenemos que ser completamente dignos delante de Dios, transparentes. Usted debe ser leído totalmente. No podemos ser torcidos, porque un día vamos a ser juzgados. ¿Lo está leyendo o quiere que volvamos y lo leamos? Echémosle otra leidita a petición de algunos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De la única manera que usted no será juzgado es que sea un cristiano honorable, justo, sea levantado y el Señor le librará. Pero todos aquellos que no fueron salvos serán juzgados por las cosas que hicieron. Y entonces se le pasará y se le dirá: venga usted para acá, mijito, mire todos los falsos positivos. Mire, usted lo hizo, usted pagó sobornos, usted que, mire todos los chanchullos que hizo. Entonces, los que nos indignamos con tanta injusticia por estos días y los que nos indignamos con tanto robo de plata, no sé, en estos días escuché que los que se habían robado, los del carrusel de la contratación aquí en Bogotá, estaban por allá en una cárcel en la costa, jugando golf y chupando whisky. Pues con toda la mano de plata que roban, por Dios, eso ¿a cuántos le hierve la sangre? Cuidado, quieto. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y mía es la venganza, yo pagaré. Uno que no tiene para pagar el arriendo, endeudados, y con esos... Dios santo, voy a aprovechar para meter ahí un comercial, una cuña. ¿Cuántos están endeudados gota a gota? Que el Señor los guarde y los proteja. Esa es una maldición, ni se le ocurra. Preferible únase a los 815 millones. Preferible ahí, al menos le queda pellejo. Al menos le va a quedar pellejo. Pero esto no lo van, pin, pin, tomen para que lleve. Así le van a cobrar. Entonces, mis amados hermanos, hoy meten a un individuo porque se robó un caldo honor, pero como tienen el video, la evidencia, a ese lo zampan y lo meten 2, 3 años en la cárcel hasta que pague. Pero a otro que rompe vidrios y amenaza con puñales y con pistolas, como no le pudieron tomar el video, imagínense uno para tomarle un video a un tipo de estos, entonces lo soltaron. Maravilloso, ¿sí o no? Y habiendo gente que le dice: ese me hizo, y aún así como no está la evidencia, no lo pueden condenar. Ay, Señor, pero si no se arrepiente, que Dios lo ayude, porque si no se arrepiente y llega al reino de los cielos, allá sí el Señor lo va a coger y le va a decir: ¿quiere evidencia? Le saca el video. Así como cuando usted no viene a la iglesia y se queda dormido, le sacan el video. Sí, allá en el tribunal de Cristo. ¡Ay, pastor! Sí, pero es que usted se quedaba en su casa ya con esos almohadones allá comiendo maíz pira, mirando el partido de la selección Colombia. Mira, mijito, lo que usted hacía. Por eso es que todo lo que usted ha hecho no sirve para nada. Fuerte. En videos. ¿Quiere evidencias? En video. Mire, allá el ángel San Gabriel fue y lo fotografió.
Ay, no se ría que eso es verdad. Bien, bien, bien. Ay, santo, fuerte. ¿En qué era que estábamos? Ah, bueno, estábamos acá. Entonces, estamos mirando todos estos textos que nos dan luces claras acerca de que las personas que están debajo del altar son cristianos que han sido decapitados en los primeros años de la gran tribulación. Se cree que va a haber dos jornadas, dos tiempos de ejecución, uno hacia la mitad y el otro hacia el final, fuerte, y donde esas personas van a ascender al reino de los cielos y van a tener que esperar hasta que el tiempo de los juicios de Dios se termine. Afortunadamente no tendrán que esperar mucho, solo esperarán 7 años. En 7 años tendrán su respuesta. Gracias a Dios. Amén. Bien, bien. Entonces, habrá un segundo grupo de mártires que son llamados consiervos. El primer grupo sufre por el testimonio y el segundo grupo por negarse a someterse a la bestia. El primero es el testimonio, o sea, que le pregunten: ¿usted es evangélico? ¿Usted está creyendo en esa Biblia? Venga, márquese aquí. Entonces no se va a querer marcar. Usted sabe que todavía no van a haber guerras. No, usted quiere trabajar, entonces márquese. ¿Y dónde será la marca? Frente a la mano. Entonces ahí lo van a marcar. Y entonces no se quiere marcar, entonces ahí vendrá el primero. No se sabe si es mutilación o decapitación. Sería mejor que lo decapitaran a uno, pero si lo mutilan, primero un dedo, después el otro, así como una margarita. Por eso es mejor ser salvo ahoritica. ¿Cuántos dicen amén? Póngase serio y busque a Dios. Deje de jugar al evangélico y al cristiano y métase a buscar a Dios, porque estamos en tiempos peligrosos. Esto es terrible. Bien, estamos en el 11. El problema: los mártires piden venganza. Entonces ya eso lo hemos mirado. Esta parte también ya se las he dicho. Existen de la iglesia, pero solo basta con compararlos. Eso también ya se los he dicho. Lo del apóstol Pablo, lo de Esteban. Bueno, quizás solamente nos hace falta hablar en Mateo 24, 9 al 14, que tiene una similitud muy grande entre el capítulo 6, versículo 11, y capítulo 24, versículo, allí lo tengo, se me perdió. Mateo 24 del 9 al 14. Entonces, por favor, lea Mateo 24 del 9 al 14. ¿Ya está conmigo? Bueno, lea la palabra de Dios. No, quieto y vamos a leer todos. ¿Listo? Versículo 7. ¿Ya están todos? Listo, Jason. Ahora sí podemos leer. Porque se levantará. Ay, no, pues, espérate, es que yo empecé desde el 7. Es que me estaba ubicando y yo ubiqué el computador en el versículo 7. Y yo le dije a usted en el 9, hubo un cortocircuito. Versículo 7. Y ahora sí, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será apenas el principio. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. La mamita entrega al papito, el papito a la mamita. Una maravilla. Y unos a otros se aborrecerán. Oye, o sea que no va a haber ni familia. ¿Está entendiendo? Se entregarán unos a otros. Y usted, como me entregó, entonces ahora lo aborrece. Ay, santo. Uy. Estamos en el 11. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Abominación desoladora, ¿vos comprendés? Abominación desoladora, 3 años y medio, blasfema en el monte, en el templo de Salomón que se va a construir. Van a sacrificar una puerca, como lo hizo. ¿Quién fue el que hizo eso? ¿Dónde está mi negra? ¿No está?
Antíoco Epífanes, correcto. Eso, muy bien. Entonces, así será en aquel entonces. El que está en la azotea, versículo 17, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay, más ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Entonces, estos versículos que acabamos de leer guardan una similitud impresionante con lo que estamos leyendo del capítulo 6 de Apocalipsis. Terremotos, hambres, desolación, se levantará nación contra nación, reino contra reino, terremotos, ¿cierto? Y dice, pero el texto está diciendo, nótese por qué es tan importante, porque el texto dice, y esto es apenas el ¿qué? Principio de dolores. O sea, es al principio de la tribulación cuando se está llevando a cabo todos estos grandes juicios. Entonces, mis hermanos, por eso se cree que de ahí van a salir toda esa gran cantidad de personas que están debajo del altar. Bien. Ok, no sé si me queda aquí algo más. Sí. Pero ya no tengo más tiempo. Y antes que alguien empiece a hacerme señales, yo mejor prefiero terminar, porque hoy me estoy sintiendo muy bien y no me quiero sentir mal. ¿Estamos bien con la palabra? ¿Estamos bien con todos esos juicios? Hoy no hay juicios sobre la tierra, solo hay juicios en partes específicas. Cuando usted vea que hay alguna parte del mundo entero que ha sido azotado por alguna plaga, algo malo hicieron. Algo malo hicieron. Por ejemplo, cuando vino aquí un terremoto en Popayán, ¿qué había en Popayán? Esos pitos y flautas que estaban atrás. Allá idolatría a la Virgen del Carmen, como en qué es lo que hay en Buga, el Señor caído. Este man está más caído que todos. Señor caído, está el otro, el de Buga, el otro. Bueno, están todos esos juntos. Entonces por eso hubo ese terremoto. Cuando hubo lo de Armero, en Armero eso se produjo en una zona donde habían grandes brujerías y hechicerías. Cuando ocurrió lo de Estados Unidos en el pueblito este, ¿cómo se llama el pueblo? No, sino la ciudad de New Orleans. En New Orleans, ¿sabía usted que New Orleans, capital mundial del homosexualismo? ¡Pam! Juicios de Dios sectorizados. ¡Pim, pim, pim! Entonces, normalmente cuando sucede eso es porque hay alguna maldad allá que Dios está corrigiendo, que Dios está evitando que siga creciendo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en santidad, porque su palabra dice: sed santos, porque yo soy santo. A Dios le encanta la santidad. No seamos malos, no seamos torcidos, no seamos sucios. Abstengámonos del pecado, porque el Dios al que nosotros servimos es santo. Y no solamente santo, sino 3 veces santo, de lo cual nos habla el grado de su santidad. Bueno, para que usted pueda venir el próximo domingo y no se me aburra, entonces voy a terminar. Entre 8 días terminamos el capítulo 6 y daremos inicio al capítulo 7 de Apocalipsis. Colóquese en pie, por favor.